En la gran y silenciosa galería de la santidad, donde los rostros de los justos nos contemplan desde iconos dorados y frescos centenarios, hay una imagen que inquieta. Es el rostro de una mujer, enmarcado por el halo de la santidad ortodoxa, con una mirada que contiene la sabiduría de una gobernante y la piedad de una conversa. La Iglesia la conoce como Santa Olga, is apóstolos, igual a los apóstoles, la mujer que abrió las puertas de la Rus de Kiev a la luz de Cristo. Pero la historia, ese archivo implacable que preserva tanto la oración como el grito, nos cuenta un relato diferente, un relato que se susurra en las crónicas más antiguas, un evangelio de sangre y fuego, escrito mucho antes de que el agua del bautismo tocara su frente. Es la historia de una venganza, no una simple represalia, sino una masacre elevada a la categoría de arte, una sinfonía de aniquilación en 4 movimientos, cada uno más sofisticado y cruel que el anterior. La historia de una viuda que, ante el asesinato de su esposo, no se limitó a llorar, sino que se convirtió en la encarnación de una furia pagana, fría y calculadora, que arrasaría a toda una tribu de la faz de la tierra. Hoy no nos adentramos en la vida de una santa, sino en la anatomía de una contradicción. ¿Cómo puede la misma mujer ser venerada como pilar de la fe y recordada como la arquitecta de una de las venganzas más metódicas y aterradoras de la Edad Media? ¿Fue su brutalidad un acto de justicia tribal, la única respuesta posible en un mundo salvaje? ¿O fue la manifestación de un genio estratégico y una crueldad que rozaba lo sobrenatural? Para comprender a la santa, primero debemos desenterrar a la vengadora. Debemos viajar a los bosques oscuros de la Rus del siglo X, a un mundo de dioses de madera y hachas de guerra, donde la sangre exigía sangre y el honor se lavaba con fuego. Seguiremos el rastro de la sangre de su esposo, el príncipe Igor de Kiev, hasta el corazón de la tribu que lo asesinó, los Drevlianos, y seremos testigos de cómo Olga, con una mente tan afilada como la espada de un varego y un corazón tan frío como el hielo del Dnieper, los atrajo a 4 trampas mortales, cada una diseñada no solo para matar, sino para humillar, aterrorizar y borrar su memoria del mundo. Olviden por un momento el halo y la cruz. Acompáñenme a conocer a la mujer que enterró hombres vivos, los quemó en una casa de baños, los masacró en un banquete fúnebre y, en su acto final, convirtió a los pájaros del cielo en antorchas vivientes para reducir su ciudad a cenizas. Esta es la historia de Olga de Kiev y nos obliga a preguntar: ¿puede la santidad nacer de las cenizas de una masacre? Para comprender la tormenta que fue la venganza de Olga, primero debemos cartografiar el mundo que la forjó, una tierra vasta y salvaje que apenas comenzaba a tomar forma bajo el nombre de la Rus de Kiev. Nos encontramos en el siglo X, en un paisaje de bosques impenetrables, ríos serpenteantes, que eran las únicas autopistas, y una amalgama de tribus eslavas y ugrofinesas, cada una con sus propios dioses, costumbres y resentimientos. Sobre este mosaico de pueblos se había impuesto una élite gobernante: los Rus, un pueblo de origen escandinavo; vikingos, a quienes los eslavos llamaban varegos. Eran guerreros y comerciantes, hombres duros y pragmáticos que habían recorrido la legendaria ruta de los varegos a los griegos, uniendo las aguas del Báltico con las riquezas de Constantinopla.
Su líder fundador, el semilegendario Rurik, había establecido su dominio en Novgorod. Su sucesor, Oleg, había conquistado Kiev, declarándola la madre de todas las ciudades de la Rus, y había comenzado el largo y arduo proceso de unificar a las tribus dispares bajo un solo poder. El método de gobierno era rudimentario pero efectivo. El poliudie. Cada invierno, el príncipe y su séquito de guerreros, la drushina, recorrían sus vastos territorios, yendo de tribu en tribu para recaudar tributo a punta de espada. Era un sistema basado en la extorsión legitimada, un recordatorio anual de quién ostentaba el poder. En este mundo volátil, de lealtades frágiles y violencia endémica, nació Olga. Sus orígenes son un misterio envuelto en la niebla del tiempo, un hecho que solo añade a su aura enigmática. La crónica primaria, nuestro principal, aunque a menudo parcial, faro en esta era oscura, afirma que provenía de Pskov, una antigua ciudad al noroeste. Su nombre, Olga, es la forma eslava del nórdico antiguo Helga, lo que sugiere firmemente una ascendencia varega. Pudo haber sido la hija de un jefe vikingo, una mujer criada entre hombres de guerra, familiarizada desde la infancia con el filo de la espada y la lógica del poder. Otras tradiciones, probablemente posteriores y más románticas, la pintan como una simple barquera de origen humilde cuya belleza e ingenio cautivaron al futuro príncipe. Independientemente de su cuna, lo cierto es que alrededor del año 903, siendo apenas una adolescente, fue dada en matrimonio a Igor, el hijo de Rurik y heredero del gran principado de Kiev. Igor de Kiev no era su padre. Si Rurik fue el fundador legendario y Oleg el conquistador astuto, Igor parece haber sido un hombre que heredó un poder que no comprendía del todo. Las crónicas lo pintan como un líder ambicioso, ciertamente, pero dominado por una avaricia que a menudo nublaba su juicio. Lanzó 2 campañas contra el Imperio bizantino, el vecino más rico y poderoso. La primera, en 941, fue un desastre humillante. Su flota fue aniquilada por el temible fuego griego, el lanzallamas secreto de Constantinopla. La segunda, en 944, le fue mejor, logrando un tratado comercial favorable. Pero la sombra del primer fracaso y la percepción de que era un líder menos formidable que sus predecesores persistía. Durante estas largas décadas, Olga permaneció en gran medida en un segundo plano, como correspondía a la esposa de un príncipe en una sociedad patriarcal. Dio a luz a un único hijo, Sviatoslav, alrededor del año 942, asegurando la línea de sucesión. Pero no debemos confundir su silencio público con pasividad. Era la señora del palacio de Kiev, una observadora aguda de las intrigas de la corte, de las fortalezas y debilidades de los jefes tribales que venían a rendir homenaje, y de la creciente avaricia de su propio marido. Aprendía, calculaba, esperaba. Su mente, invisible para el mundo exterior, se estaba afilando en el yunque de la política kievana. El catalizador de la tragedia y del ascenso de Olga fue una de las tribus más orgullosas y rebeldes bajo el dominio de Kiev, los Drevlianos. Su nombre significaba la gente de los árboles o la gente del bosque, y su tierra, al oeste de Kiev, era una región de densos bosques y marismas. Habían sido subyugados por Oleg, pero su resentimiento hacia el tributo kievano ardía bajo la superficie.
Consideraban a los príncipes de Kiev como señores rapaces y a su tributo una carga intolerable, y veían en Igor a un líder más débil que sus antecesores, una oportunidad para desafiar el yugo. En el invierno del año 945, Igor y su drusina hicieron su ronda anual de Poliudi. Llegaron a la tierra de los Drevlianos y recaudaron el tributo acordado. El negocio, por así decirlo, estaba hecho. Igor y el grueso de su ejército emprendieron el camino de regreso a Kiev. Pero entonces, la avaricia, el hamartia, o fallo trágico de Igor, se apoderó de él. En el camino, reflexionó sobre la cantidad recaudada y la consideró insuficiente. En un acto de una imprudencia asombrosa, tomó una decisión que sellaría su destino. Despidió a la mayor parte de su ejército para que continuara hacia Kiev, y con solo un pequeño contingente de guerreros, dio media vuelta y regresó a la capital drevliana, Izkorosten, para exigir un segundo tributo. La noticia de su regreso corrió como un reguero de pólvora por los bosques drevlianos. Para ellos, esto no era un simple aumento de impuestos, era una violación de la costumbre, un acto de tiranía desmedida, era un insulto a su honor y una amenaza a su propia supervivencia. El príncipe drevliano, un hombre llamado Mal, convocó a su consejo. Según la crónica, sus palabras fueron proféticas y escalofriantes. Si un lobo se acostumbra a venir al redil, se llevará a todo el rebaño, uno por uno, a menos que se le mate. Así es con este hombre. Si no lo matamos ahora, nos destruirá a todos. La decisión fue unánime. No habría más tributo. Habría muerte. El pequeño destacamento de Igor no tuvo ninguna oportunidad. Fue emboscado y rodeado por una fuerza drevliana abrumadoramente superior. Sus hombres fueron masacrados, pero para Igor, el príncipe de Kiev, reservaron un final de una crueldad simbólica y aterradora. Lo llevaron a las afueras de Izkorosten. Allí tomaron dos jóvenes y flexibles abedules y los doblaron hasta el suelo. Ataron cada una de las piernas de Igor a la copa de un árbol y luego los soltaron. Los árboles, al enderezarse con una fuerza tremenda, desgarraron el cuerpo del príncipe por la mitad. Fue un acto de barbarie calculado, un mensaje inequívoco de desafío enviado a través de los bosques helados hasta las puertas de Kiev. Los drevlianos habían matado al lobo, pero al hacerlo, habían despertado a la loba. En Kiev, una viuda con un hijo de 3 años en brazos acababa de heredar un reino al borde del colapso y un deber sagrado de venganza. La pregunta que flotaba en el aire viciado de la corte no era si la sangre sería vengada, sino cómo una mujer, en un mundo de hombres, podría siquiera comenzar a hacerlo. La noticia de la muerte de Igor cayó sobre Kiev como una tormenta de invierno, helando el corazón de la ciudad. No era solo el dolor por un príncipe caído, era el terror a la anarquía, con un heredero, Sviatoslav, que apenas era un niño de 3 años, y una regente mujer en un mundo donde el poder se medía por la fuerza del brazo que empuñaba la espada. El vasto y frágil principado de la Rus estaba al borde de la desintegración. Las tribus sometidas, como los propios drevlianos, podían ver esto como una oportunidad de oro para sacudirse el yugo de Kiev. Los jefes varegos de la drusina, leales a Igor pero ambiciosos por naturaleza, podían conspirar para hacerse con el poder. El aire en el gran salón del palacio de Kiev estaba cargado de miedo, incertidumbre y el olor metálico de la sangre derramada de un príncipe. En el centro de este torbellino,
se encontraba Olga. Las crónicas no registran sus lágrimas ni sus lamentos. En su lugar, describen una quietud, una calma gélida que debió ser más aterradora que cualquier arrebato de histeria. El dolor, si lo hubo, fue encerrado en las cámaras más profundas de su corazón, transmutado en un combustible frío y oscuro para la maquinaria de la venganza que ya comenzaba a girar en su mente. Mientras tanto, los drevlianos, envalentonados por su éxito, cometieron su segundo error fatal. El primero fue matar a Igor. El segundo fue subestimar a su viuda. Convencidos de que la Rus de Kiev estaba descabezada y a su merced, idearon un plan que consideraron una jugada maestra de la política. Decidieron enviar una embajada a Kiev con una propuesta audaz y, en su opinión, irresistible. Proponían que Olga se casara con su propio príncipe, Mal. De esta manera, las tierras de los drevlianos se unirían a las de Kiev. El príncipe Mal se convertiría en el nuevo gran príncipe, gobernando sobre el joven Sviatoslav, y el conflicto se resolvería de una manera que los elevaría de vasallos rebeldes a dueños del reino. Era un plan arrogante, un intento de legitimar su regicidio a través del matrimonio. Para llevar esta propuesta, seleccionaron a 20 de sus hombres más distinguidos y elocuentes, y los enviaron en barco por el río Dnieper hasta Kiev. La llegada de la delegación drevliana fue un momento de tensión suprema en la capital. ¿Cómo reaccionaría la princesa regente? ¿Aceptaría la humillante propuesta por miedo a una guerra que no podía ganar? Los ejecutaría en el acto, desatando la ira inmediata de la tribu drevliana. Olga los recibió con una cortesía desconcertante. Escuchó su propuesta con una expresión impasible. Cuando terminaron, su respuesta fue tan dulce como el veneno. Según la crónica primaria, les dijo: «Vuestra propuesta es de mi agrado. En verdad, mi esposo no puede resucitar de entre los muertos, pero deseo honraros mañana en presencia de mi pueblo. Regresad ahora a vuestro barco y permaneced allí con un aire de arrogancia. No vayáis a pie a ninguna parte. Cuando mi pueblo venga por vosotros mañana, decid que no montaréis a caballo ni iréis a pie, sino que queréis ser llevados en vuestro propio barco, y seréis llevados en vuestro barco». Los embajadores drevlianos, henchidos de orgullo, se retiraron a su barco, convencidos de que habían ganado. La princesa viuda no solo había aceptado, sino que planeaba concederles un honor sin precedentes: ser llevados en su propio barco a través de la ciudad hasta el palacio era una señal de respeto inmenso, un triunfo público que demostraría su nuevo estatus. Se deleitaron en su victoria diplomática, sin darse cuenta de que cada una de las palabras de Olga era un hilo en la mortaja que estaba tejiendo para ellos. Mientras los drevlianos dormían en su barco, soñando con el poder, Olga dio sus órdenes. Durante la noche, sus hombres cavaron una zanja profunda y ancha en el patio del palacio, justo fuera de las murallas. A la mañana siguiente, tal como Olga había predicho, los ciudadanos de Kiev se acercaron al barco de los embajadores. Los drevlianos, siguiendo las instrucciones de la princesa, se negaron arrogantemente a caminar, exigiendo ser llevados en su barco. Los kievitas, cómplices del plan de su señora, obedecieron. Levantaron el pesado barco sobre sus hombros, con los 20 embajadores sentados dentro, y comenzaron una procesión solemne a través de la ciudad. Los drevlianos, pavoneándose en sus asientos, creían que este era el cenit de su gloria. Pero la procesión
no se detuvo en las puertas del palacio. Continuó hasta el borde de la zanja recién cavada, y allí, sin previo aviso, los porteadores arrojaron el barco y a sus ocupantes al fondo del foso. El terror y la confusión debieron ser instantáneos. El golpe, la caída, la oscuridad repentina. Antes de que pudieran reaccionar, Olga apareció en el borde de la zanja, asomándose para mirar a sus víctimas atrapadas. Con una voz desprovista de toda calidez, les preguntó: ¿Os parece bien este honor? La crónica registra su respuesta desesperada desde el fondo del pozo. ¡Ay de nosotros! Este honor es peor que la muerte de Igor. No hubo piedad. Olga dio la orden. Palas de tierra comenzaron a caer sobre el barco. Un sonido sordo que rápidamente se convirtió en un rugido. Los gritos de los dreblianos fueron ahogados por el peso de la tierra que los sepultaba vivos en su propio barco, el mismo vehículo de su orgullo. La primera venganza estaba completa. Había sido teatral, simbólica y absolutamente despiadada. Olga había convertido su propio honor en un arma y su hospitalidad en una tumba. Pero esto, para ella, era solo el comienzo. El primer movimiento de su sinfonía macabra acababa de concluir, y ya estaba componiendo el segundo. Había aniquilado a los mensajeros, pero la tribu que los envió aún permanecía, ignorante del destino de sus mejores hombres y del calibre de la mujer a la que habían ofendido. Su sed de venganza estaba lejos de ser saciada. Con los 20 mejores hombres de los dreblianos enterrados vivos en el patio de su palacio, Olga actuó con una celeridad y una duplicidad asombrosas. Sabía que la noticia del destino de la primera embajada no debía llegar a Iskorostén. Su plan requería que sus enemigos permanecieran en la ignorancia, creyendo que sus negociaciones matrimoniales iban por buen camino. Inmediatamente envió un mensajero a los dreblianos. El mensaje que llevaba era otra obra maestra de la manipulación. Decía, en esencia: si de verdad me deseáis, enviadme a vuestros hombres más distinguidos para que pueda ir a vuestro príncipe con el debido honor. De lo contrario, el pueblo de Kiev no me dejará ir. Este mensaje era diabólicamente brillante. No solo ocultaba la masacre, sino que jugaba directamente con el orgullo y la ambición de los dreblianos. Les hacía creer que Olga estaba dispuesta a casarse con su príncipe mal, pero que necesitaba una escolta de alto rango para apaciguar a su propia gente y mantener las apariencias. Era una petición que los dreblianos no podían rechazar si querían asegurar su gran premio. Creyendo que su plan estaba a punto de culminar en un éxito rotundo, los líderes dreblianos obedecieron sin dudarlo. Reunieron una nueva delegación, esta vez compuesta por los más altos funcionarios de su gobierno, príncipes, comandantes militares y los ancianos más venerados. Era la élite gobernante de la nación drebliana, la columna vertebral de su sociedad. Confiados y exultantes, este grupo de notables partió hacia Kiev, esperando escoltar a su futura reina de vuelta a Iskorostén. No tenían idea de que estaban caminando directamente hacia la segunda trampa de Olga. Cuando la distinguida comitiva llegó a Kiev, Olga los recibió con una hospitalidad aún más elaborada y engañosa que la primera vez. Les dio la bienvenida y, en un gesto de máximo respeto y cortesía, les ofreció un baño para que se refrescaran de su largo viaje. Lavaos
y venid a mi presencia. Les dijo, con una sonrisa que ocultaba un abismo de odio. La invitación a una banya, una casa de baños, era un elemento central de la hospitalidad eslava y nórdica. Era un lugar para limpiar el cuerpo, relajar los músculos y socializar. Para la delegación drevliana, esta oferta era la confirmación definitiva de que eran huéspedes de honor. Aceptaron con gratitud y entraron en la gran casa de baños de madera. Se despojaron de sus armas y sus ropas, y se entregaron al calor y al vapor, riendo y hablando de su inminente triunfo político. Mientras los hombres más poderosos de la nación drevliana se relajaban, completamente indefensos y desnudos, los hombres de Olga, siguiendo sus precisas instrucciones, se movieron en silencio. Rodearon la casa de baños y atrancaron todas las salidas desde el exterior. Las pesadas puertas de madera fueron bloqueadas, convirtiendo el santuario de la hospitalidad en una prisión sin escapatoria. El momento en que los drevlianos se dieron cuenta de la trampa debió ser de un horror puro. El sonido de las barras cayendo, la repentina imposibilidad de abrir las puertas. La confusión se convertiría en pánico mientras golpeaban las paredes de madera, sus gritos ahogados por el grosor de los troncos. Entonces, Olga dio la siguiente orden. Sus hombres comenzaron a apilar leña seca contra las paredes exteriores de la casa de baños y le prendieron fuego. La madera, curada y seca, ardió con una ferocidad increíble. El calor dentro de la banya debió volverse insoportable en cuestión de segundos. El vapor se mezclaría con el humo acre que se filtraba por las grietas. El aire se volvería irrespirable. Los hombres que momentos antes se reían, ahora se asfixiarían y se quemarían vivos, atrapados en un infierno de madera y fuego. Olga, según las crónicas, observó el edificio arder hasta los cimientos, escuchando los gritos de sus enemigos mientras eran consumidos por las llamas. Esta segunda venganza fue, si cabe, más íntima y simbólica que la primera. Si la primera fue un entierro público, esta fue una cremación privada. Olga había profanado el ritual más sagrado de la hospitalidad, convirtiendo un acto de bienvenida en un horno. Había aniquilado el cerebro de la nación drevliana, su clase gobernante, en un solo y terrible acto. En 2 movimientos rápidos y brutales, había decapitado a la sociedad drevliana, eliminando a sus mejores diplomáticos y a sus líderes más importantes. Todo ello sin que un solo soldado kievita tuviera que poner un pie en territorio enemigo. Su genio para la crueldad era metódico y escalofriante. Usaba las propias expectativas y la arrogancia de sus enemigos como el mecanismo de su destrucción. Y aún no había terminado. El cuerpo de la nación drevliana, el pueblo común y sus soldados todavía existía. Había destruido a los mensajeros y a los líderes. Ahora iría a por el resto. La loba, habiendo probado la sangre, se preparaba para adentrarse en el bosque y cazar a la manada entera en su propia guarida. Con la élite de los drevlianos reducida a cenizas y tierra, el camino estaba despejado para el tercer acto de la venganza de Olga. Este sería el más audaz hasta la fecha, ya que la llevaría directamente al corazón del territorio enemigo. Una vez más, la duplicidad fue su arma principal. Envió un nuevo mensaje a la ahora descabezada nación drevliana, un mensaje que era a la vez una petición piadosa y una trampa mortal. Anunció que estaba en camino hacia su tierra, pero no como una conquistadora,
sino como una viuda afligida. Su propósito, dijo, era celebrar un banquete fúnebre en la tumba de su amado esposo Igor, cerca de su capital, Iskorosten, antes de aceptar finalmente casarse con su príncipe mal. Preparad grandes cantidades de hidromiel en la ciudad donde matasteis a mi marido, ordenó, para que pueda llorar sobre su tumba y celebrar un festín fúnebre por él. Para los drevlianos restantes, esta noticia debió ser un alivio confuso. Sus dos delegaciones de élite no habían regresado, pero ahora la propia princesa venía hacia ellos, aparentemente para cumplir con los ritos funerarios antes de la boda. Quizás sus hombres simplemente se habían quedado en Kiev como parte del séquito de la princesa. La petición de un banquete fúnebre era una costumbre comprensible y respetada. Cegados por la perspectiva de que la unión finalmente se llevara a cabo y probablemente sin líderes capaces de un pensamiento estratégico claro, los drevlianos obedecieron. Cuando Olga y su pequeño séquito militar llegaron a las afueras de Iskorosten, encontraron la tumba de Igor y una multitud de drevlianos esperándola con vastas cantidades de hidromiel, listos para el festín. La actuación de Olga fue la de una consumada maestra del engaño. Se acercó al túmulo funerario, donde yacían los restos de su esposo descuartizado, y representó el papel de la viuda desconsolada a la perfección. Lloró, se lamentó y ordenó a sus hombres que construyeran un gran túmulo sobre la tumba, un acto de piedad filial que conmovió a los drevlianos. Cuando los ritos de duelo terminaron, Olga se secó las lágrimas y se dirigió a ellos. ¿Dónde están los hombres que envié a buscar? Podría haber preguntado, manteniendo la farsa. Los drevlianos, quizás, inventaron una excusa, diciendo que seguían a la comitiva principal. Satisfecha, Olga ordenó que comenzara el banquete fúnebre. Los drevlianos, aliviados de que el momento solemne hubiera pasado, se entregaron a la bebida. Los cuernos se llenaron y se vaciaron una y otra vez. Los sirvientes de Olga, siguiendo sus órdenes, se aseguraron de que los drevlianos bebieran copiosamente, animándolos, sirviéndoles sin cesar, mientras ellos mismos apenas probaban el alcohol. La escena, que comenzó como un sombrío recuerdo, se transformó lentamente en una juerga borracha. A medida que el potente hidromiel hacía efecto, los drevlianos perdieron toda cautela. Se volvieron ruidosos, torpes, sus sentidos embotados por el alcohol. Cantaban, reían, completamente ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Estaban desarmados, no en un sentido literal, sino en un sentido mucho más profundo. Estaban indefensos, sus reflejos anulados, su juicio ahogado en un mar de bebida. Olga esperó, observando con una paciencia de depredador, hasta que consideró que el momento era perfecto, hasta que sus enemigos no eran más que un rebaño tambaleante e inconsciente. Entonces, apartándose discretamente, dio la señal a sus soldados, que habían permanecido sobrios y alerta. La masacre fue una carnicería metódica y unilateral. Los guerreros de la Drushina kievita desenvainaron sus espadas y se abalanzaron sobre los drevlianos borrachos. No fue una batalla, fue un exterminio. Los drevlianos, demasiado ebrios para defenderse, para coordinar una resistencia o incluso para huir eficazmente, fueron abatidos donde estaban sentados o mientras intentaban ponerse en pie. Sus gritos de sorpresa
y dolor se mezclaron con los cánticos borrachos de momentos antes, creando una cacofonía de muerte. Los soldados de Olga se movieron a través del festín como segadores en un campo de trigo, sin encontrar apenas resistencia. La crónica primaria afirma que 5.000 drevlianos fueron masacrados en ese banquete fúnebre. La cifra puede ser una exageración de cronista, pero la escala de la matanza debió ser horrenda. El suelo alrededor de la tumba de Igor quedó empapado no solo con el hidromiel derramado, sino con la sangre de sus asesinos. Olga había convertido un rito sagrado, el banquete para honrar a un muerto, en una ejecución en masa. Había usado la tumba de su esposo como cebo y el hidromiel de sus enemigos como veneno. Fue una venganza poética y salvaje, ejecutada con una precisión implacable. Habiendo diezmado a la población masculina de Izkorosten y sus alrededores, Olga regresó a Kiev, su sed de sangre aún no aplacada. La tribu drevliana estaba rota, aterrorizada y sin líderes, pero su ciudad capital, Izkorosten, aún se mantenía en pie, un último símbolo de su existencia. Y Olga no dejaría piedra sobre piedra. Se preparó para el cuarto y último acto, el gran final de su ópera de aniquilación, un acto que combinaría la guerra de asedio con un golpe de genio tan brillante como diabólico, destinado a borrar a Izkorosten del mapa para siempre. Tras la masacre del banquete fúnebre, el poder de la tribu drevliana estaba quebrado, pero su espíritu de supervivencia no. Los supervivientes de la matanza y los habitantes de la región se refugiaron tras las murallas de su capital, Izkorosten. La ciudad se preparó para un largo asedio. En el año 946, Olga regresó, esta vez no con un pequeño séquito, sino con todo el poderío del ejército kievita, acompañada por su joven hijo Sviatoslav, en cuyo nombre actuaba. El asedio de Izkorosten duró un año entero. La ciudad, bien fortificada y con habitantes que luchaban por sus vidas y sus familias, resistió tenazmente. Olga se dio cuenta de que tomar la ciudad por asalto sería costoso en hombres y tiempo. Su mente, siempre buscando la solución más elegante y letal, ideó una última estratagema, la más famosa y legendaria de todas sus venganzas. Fingiendo cansancio por el largo asedio, Olga envió un mensaje a los sitiados de Izkorosten. Su tono era de una falsa reconciliación. Ya he vengado la muerte de mi esposo con vuestros embajadores, vuestros notables y vuestra gente en el banquete, decía su mensaje. Ya no deseo buscar más venganza, sino que estoy dispuesta a aceptar un pequeño tributo y hacer las paces con vosotros. Dentro de las murallas de Izkorosten, los drevlianos, agotados por el hambre y la guerra, recibieron la oferta con una mezcla de sospecha y desesperada esperanza. ¿Podía ser cierto? Estaba la terrible princesa finalmente satisfecha. Le preguntaron qué tributo deseaba, esperando una demanda exorbitante de pieles, cera o miel, los productos habituales que apenas podían permitirse. La respuesta de Olga fue extraña y aparentemente modesta. No tenéis ahora ni miel ni pieles, les dijo con una magnanimidad fingida. Dadme solo un pequeño tributo para demostrar vuestra sumisión. Dadme 3 palomas y 3 gorriones de cada casa. Los ciudadanos de Izkorosten no podían creer su suerte. La demanda era ridícula, casi un juego de niños. Con un inmenso alivio, se apresuraron a cumplir. Recorrieron la ciudad,
atrapando palomas en sus palomares y gorriones bajo los aleros de sus casas de madera. Reunieron la extraña colección de aves y se la entregaron a los soldados de Olga, felices de haber comprado la paz a un precio tan insignificante. Creyeron que la pesadilla había terminado. No sabían que estaban entregando las llaves de su propia destrucción. Una vez que tuvo las aves en su poder, Olga reveló la verdadera naturaleza de su plan a su drushina. Ordenó a sus soldados que tomaran cada pájaro y le ataran un pequeño trozo de tela impregnado de azufre y otros materiales combustibles a una de sus patas, utilizando un hilo. Esperaron a que cayera el crepúsculo, y entonces Olga dio la orden de prender fuego a las telas y soltar a los pájaros. Lo que siguió fue una escena de horror apocalíptico. Miles de pájaros, convertidos en pequeñas antorchas vivientes, volaron aterrorizados por el cielo del atardecer, y por instinto, cada uno de ellos voló de regreso a su hogar. Las palomas a sus palomares, los gorriones a sus nidos bajo los aleros y en las grietas de las casas de Iskorosten. La ciudad, construida enteramente de madera, se convirtió en una trampa mortal. En cientos de puntos a la vez, desde dentro de sus propias murallas y bajo sus propios tejados, comenzaron a brotar llamas. Un palomar, ardiendo, se convirtió en una antorcha que prendió fuego a la casa contigua. Un nido en llamas, bajo un alero, extendió el fuego al techo de paja. En cuestión de minutos, la ciudad entera era un infierno. No había un solo foco que combatir. El fuego brotaba de todas partes simultáneamente. El caos fue absoluto. Los habitantes de Iskorosten, atrapados entre el fuego que consumía sus hogares y el ejército que esperaba fuera, salieron corriendo de la ciudad en pánico, envueltos en humo y terror, y cayeron directamente en la última trampa. El ejército de Olga los estaba esperando. Los soldados kievitas rodearon a los que huían de las llamas y la masacre final comenzó. A algunos los mataron en el acto, a otros, los ancianos y los líderes que quedaban, los capturaron para ser ejecutados o esclavizados. A los más jóvenes y débiles los entregaron como siervos a los soldados de Olga. La ciudad de Iskorosten fue borrada del mapa, reducida a un montón de cenizas humeantes y huesos calcinados. La venganza de Olga estaba completa. Había sido total, sistemática y ejecutada con un genio aterrador. Había enterrado, quemado, masacrado e incendiado a sus enemigos hasta su completa aniquilación. La tribu de los Drevlianos, como entidad política y cultural, había dejado de existir. La deuda por la sangre de Igor había sido pagada con creces, con un torrente de sangre y un bautismo de fuego. La viuda vengadora se erigía ahora, indiscutiblemente, como la soberana absoluta de una tierra aterrorizada y sometida. Con la nación drevliana aniquilada y su capital reducida a cenizas, la venganza de Olga llegó a su fin, pero su trabajo como gobernante apenas comenzaba. La brutalidad de su campaña tuvo un efecto inmediato y profundo en el resto de las tribus de la Rus de Kiev. El mensaje fue inequívoco y aterrador. Desafiar a Kiev no era una opción. El terror fue un instrumento de Estado increíblemente eficaz. Las otras tribus, que podrían haber albergado ideas de rebelión tras la muerte de Igor, se sometieron rápidamente, pagando sus tributos sin rechistar. Olga había consolidado su poder, y el de su hijo Sviatoslav
sobre una base de miedo puro. Sin embargo, Olga demostró ser mucho más que una simple señora de la guerra, consumida por la sed de sangre. Su mente, que había demostrado ser tan brillante en la concepción de la destrucción, resultó ser igualmente genial en el arte de la construcción del Estado. Comprendió que un reino no podía sostenerse indefinidamente solo con el terror. Se dio cuenta de que el sistema del poliudi, la ronda de tributos itinerante y a menudo arbitraria que le había costado la vida a su marido, era inherentemente inestable y propenso a conflictos. Así, tras su campaña de conquista, Olga se embarcó en la primera reforma administrativa y fiscal sistemática en la historia de la Rus de Kiev. Recorrió sus tierras, pero no como una recaudadora de tributos, sino como una administradora. Estableció una red de centros administrativos y comerciales llamados Pogosti. Estos puestos avanzados servían como puntos fijos para la recaudación de tributos, eliminando la necesidad de que el príncipe y su ejército vagaran por el campo cada invierno. En cada uno de estos centros instituyó normas fijas de tributación, conocidas como uroki, lecciones o estatutos, que especificaban exactamente cuánto debía pagar cada comunidad. Este fue un cambio revolucionario. Reemplazó la extorsión arbitraria por un sistema fiscal predecible y regulado. Centralizó el poder, fortaleció la autoridad de Kiev y sentó las bases de una verdadera burocracia estatal. La mujer que había usado el fuego para destruir, ahora usaba la ley para construir. Esta faceta de su gobierno es a menudo eclipsada por sus famosas venganzas, pero es igualmente, si no más, importante para entender su figura completa. No era una psicópata. Era una estadista pragmática y despiadada que utilizaba las herramientas que tenía a su disposición, ya fuera la espada o la pluma. Mientras tanto, su hijo Sviatoslav crecía. Olga gobernó como regente indiscutible durante casi 2 décadas, criando al futuro gran príncipe. Pero Sviatoslav creció para ser la antítesis de su madre en muchos aspectos. Si Olga era calculadora, estratégica y se interesaba por la administración, Sviatoslav era un guerrero pagano en estado puro, un hombre que vivía por y para la batalla. Se le describe como un hombre de aspecto austero, que dormía a la intemperie usando su silla de montar como almohada y comía carne asada en las brasas. Despreciaba la comodidad de Kiev y pasaba la mayor parte de su vida adulta en campañas militares interminables, expandiendo las fronteras de la Rus hacia el sur y el este, chocando con los jázaros y los búlgaros. Olga permaneció en Kiev, gobernando en su ausencia, manejando los asuntos internos, la diplomacia y la defensa de la capital, como ocurrió durante el asedio de los pechenegos en 968. Era la roca estable sobre la que su hijo, el torbellino de la guerra, podía lanzar sus campañas. Es en esta etapa tardía de su vida cuando se produce la transformación más asombrosa de Olga. A medida que envejecía, su mente parece haberse vuelto hacia asuntos más allá de la política terrenal. En algún momento, alrededor del año 957, la princesa regente, la vengadora de los Drevlianos, viajó a la ciudad más grande y magnífica del mundo conocido, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. El propósito exacto de su visita es objeto de debate. Probablemente una mezcla de diplomacia, comercio y una creciente curiosidad espiritual. Fue allí,
en el corazón de la cristiandad ortodoxa, en la deslumbrante Basílica de Santa Sofía, donde Olga tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de su nación. Se convirtió al cristianismo. Fue bautizada por el propio patriarca de Constantinopla y el emperador Constantino VII Porfirogéneta actuó como su padrino. Adoptó el nombre cristiano de Helena, en honor a la madre del primer emperador cristiano, Constantino el Grande. Las crónicas relatan una anécdota que demuestra que incluso en la piedad, Olga no perdió su astucia. Se dice que el emperador Constantino, cautivado por su belleza e inteligencia, le propuso matrimonio. Olga, dándose cuenta de que esto la convertiría en una subordinada, ideó una salida ingeniosa. Le recordó al emperador que era pagana y que no podía casarse con él a menos que la bautizara él mismo. El emperador accedió, convirtiéndose en su padrino. Después del bautismo, cuando Constantino volvió a insistir en el matrimonio, Olga respondió con una sonrisa triunfante: ¿Cómo puedes casarte conmigo después de haberme bautizado y llamado tu hija? Porque entre los cristianos tal acto es ilegal. El emperador, superado en ingenio, solo pudo reír y colmarla de regalos. La historia, sea cierta o no, ilustra perfectamente su carácter. Una mente aguda, capaz de navegar tanto en las aguas traicioneras de la política tribal, como en las sutilezas de la teología y el protocolo imperial. La vengadora pagana se había convertido en una princesa cristiana, pero seguía siendo en esencia la misma mujer brillante y formidable. Regresó a Kiev como una conversa ferviente, trayendo consigo sacerdotes e iconos. Intentó convertir a su hijo Sviatoslav, pero él se negó rotundamente, temiendo que sus guerreros de la Drusina se burlaran de él si adoptaba la fe de los griegos. Mis hombres se reirán de mí, dijo. Sin embargo, no impidió que su madre practicara su nueva fe, ni que otros en Kiev se convirtieran. Olga se convirtió en la primera semilla del cristianismo en la tierra de la Rus, construyendo iglesias y predicando con el ejemplo. Aunque no logró una conversión masiva durante su vida, su influencia fue decisiva. Fue su nieto, Vladimir el Grande, quien, décadas después, recordaría el ejemplo de su abuela y tomaría la decisión histórica de bautizar a toda la Rus de Kiev en el año 988, uniendo a la nación bajo una sola fe y alineándola con el mundo cristiano de Bizancio. Olga no vivió para verlo. Murió en 969, poco después del asedio de los pechenegos. Fue enterrada según los ritos cristianos y su tumba pronto se convirtió en un lugar de veneración. La transformación estaba completa. La mujer que había comenzado su gobierno con un bautismo de fuego y sangre, lo terminó sentando las bases para el bautismo de agua de toda su nación. El legado de Olga de Kiev es una de las paradojas más fascinantes de la historia. Es una figura de una dualidad casi esquizofrénica. Una mujer que encarna a la vez la brutalidad más salvaje de la era pagana y la piedad fundacional de la era cristiana. ¿Cómo reconciliamos a la Olga que entierra hombres vivos con Santa Olga, la igual a los apóstoles? La respuesta, quizás, es que no tenemos que hacerlo. Ella fue producto de su tiempo, un tiempo de transición violenta donde la supervivencia y el poder requerían una crueldad que hoy nos parece monstruosa. Sus venganzas, por muy horribles que nos parezcan,
fueron ejecutadas dentro de la lógica de la guerra tribal y el honor del mundo varego-eslavo. Eran actos de Estado, diseñados no solo para castigar, sino para consolidar el poder, unificar un reino y asegurar el legado de su hijo. Fueron, en su contexto, actos de una gobernante formidable. Para la Iglesia Ortodoxa, la solución a esta paradoja fue reinterpretar su pasado. Su violencia precristiana no fue ignorada, sino que fue vista como un acto de justicia veterotestamentaria, un castigo divino sobre los paganos idólatras, los dreblianos, que allanó el camino para la llegada de la verdadera fe. Se convirtió en una especie de ángel exterminador del Antiguo Testamento, que al encontrar a Cristo, se transformó en un apóstol del Nuevo. Su astucia, antes usada para la masacre, fue recontextualizada como la sabiduría que usó para superar al emperador en Constantinopla. Su historia se convirtió en una poderosa narrativa de redención, la demostración de que incluso el corazón más duro y vengativo podía ser transformado por la gracia de Dios. Esta narrativa la convirtió en una de las santas más importantes de las iglesias orientales, la abuela espiritual de las modernas naciones de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. En la era moderna, ha sido reclamada por otras ideologías. Algunos la ven como un ícono protofeminista, una mujer que se negó a ser una víctima pasiva en un mundo de hombres y que tomó el poder con una determinación de hierro. Otros la ven como un símbolo de la resistencia y la astucia nacional, particularmente en la Ucrania contemporánea, que la considera una de las fundadoras de su Estado. Pero al final, ninguna etiqueta la captura por completo. Olga sigue siendo un enigma. Fue a la vez destructora y constructora, pagana y santa, una maestra del terror y una visionaria de la administración. Su vida es un testimonio brutal de que la historia rara vez es una simple historia de héroes y villanos. A menudo es la historia de individuos complejos y formidables que, para construir un nuevo mundo, primero tuvieron que quemar el antiguo hasta los cimientos. Y así, cuando volvemos a contemplar su rostro en el icono dorado, la pregunta inicial regresa con más fuerza. ¿Qué vemos realmente en su mirada? ¿La serenidad de la santa que encontró la paz en la fe? ¿O el brillo helado de la vengadora que recuerda el olor a ceniza de Iskorosten y el sonido de la tierra cayendo sobre hombres vivos? Quizás la verdadera respuesta es que vemos ambas cosas. Vemos el reflejo de una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder, la civilización y la fe, que a menudo las catedrales más grandes se construyen sobre los cimientos más sangrientos. Y nos quedamos con una pregunta final que resuena a través de los siglos. ¿Puede existir la santidad sin la sombra de un pecado monumental? ¿O es precisamente la superación de esa oscuridad lo que define la verdadera grandeza de un alma? La respuesta, como la propia Olga, permanece tan compleja y esquiva como la historia misma, 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 como la historia misma.